¿Ustedes se imaginan pasar tanto tiempo solos, sin comida, con la preocupación de tener desde luego a Bella, tu perrita? ¿Con quién hablas? ¿Qué pensamientos pasan en tu mente si se puede sobrevivir a algo así o no? Complicado. Es por eso que esta mañana saludamos a Francisco Meza, quien es psiquiatra, para ahondar un poco al respecto. Francisco, tus primeras impresiones. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Pues un caso bien interesante, me gustó mucho la... Francisco Meza, estás de vuelta con nosotros. Estoy de vuelta, muchas gracias, perdón, se fue la luz. Gajes del oficio, hombre, no pasa nada. Francisco, nos estabas platicando pues cómo el cuerpo, la mente reacciona ante una situación tan extrema como esta. Sí, te decía yo que es un caso bien interesante porque algo muy llamativo del señor Timothy es justamente su motivación de vida, y creo que eso es lo que le permitió mantenerse a pies de naufragio. El cuerpo específicamente tiene que irse adaptando a todo este proceso de no estar en condiciones suficientes de comida, de hidratación, incluso, por ejemplo, en el aislamiento, en la soledad, o simplemente en el miedo, en la angustia que puede tener de no saber qué va a pasar en esta incertidumbre. Y tiene que echar mano de todos sus recursos posibles para adaptarse a ello. ¿Qué sucede con la mente de estas personas en situaciones extremas? Es decir, ¿cómo se logran adaptar a esto? ¿Cómo pueden decir de pronto y aceptar que esa es su nueva realidad, aunque sea por un tiempo, porque supongo que siempre van a tener la esperanza, Francisco, pero ¿cómo adaptarse a esto? Sí, tal cual, como bien dices, lo importante es mantener la esperanza, pensando en que algo va a poder salir adelante, que se va a poder resolver dentro de poco tiempo, y no perder la fe en esta situación o en cómo se va a poder resolver esto. Y justamente a tratar de, con los recursos disponibles, hacer uso de ellos y poder mantener esta comunicación con ciertos seres, por ejemplo el caso de Bella, ¿no?, su perrita, o poder mantener un diálogo constante, continuo, incluso a veces hasta con las situaciones del entorno, por ejemplo los árboles, las piedras, en caso de que fuera en una isla, por ejemplo, tratando de mantener un diálogo continuo, porque justamente a través de ese diálogo es que el náufrago puede sentirse en condiciones de más estabilidad mental. La soledad es una situación complicada y es una situación que genera en los náufragos mucha angustia. Claro. Francisco, ¿ahora qué pasa de forma fisiológica con el cuerpo al estar pues privándote de comida, de agua, de sueño incluso? Sí, pensemos que lo primero que tenemos que mantener regular en el cuerpo son la alimentación y la hidratación. Pensemos que la hidratación va a ser más complicada porque estando en el mar, por ejemplo, pues no puede consumir agua potable o agua que pueda utilizar sin ningún riesgo. El agua salada le puede ocasionar vómitos o diarrea y puede ocasionar más deshidratación, por ejemplo. Conforme el cuerpo se va deshidratando, si este fuera el caso, la persona va teniendo mareos, somnolencia, confusión, enlentecimiento, va teniendo incluso cambios en su carácter o en sus características mentales, por ejemplo. En el caso de la pérdida del alimento, bueno, parece que Timothy hacía un poco de consumo de pescado, ¿no?, que lograba obtener, pero el consumo de alimento puede tener durante más tiempo pues ciertos datos que no se observan clínicamente. Por ejemplo, puede pasar hasta algunas semanas sin consumir alimento y finalmente tenemos reservas en el cuerpo que nos mantienen estables. Hay un factor que mencionabas hace un momento, Francisco, y que por supuesto ha sido uno de los que ha llamado mucho la atención en este caso, y ha sido, sí, el de esta perrita Bella. ¿Qué hubiera pasado, qué hubiera sido diferente probablemente para este hombre, para Timothy, de haber estado completamente solo? Hemos platicado de otros casos en donde naufragan junto con otras personas, y nos decías de la relación que pueden lograr también hacer con otros elementos, incluso una isla, por ejemplo. Pero en este caso, por ejemplo, una mascota, digo, si ya tiene beneficios tener una mascota con nosotros día a día en nuestra casa, ¿qué beneficios pudo haber tenido para este hombre el tener a Bella ahí con él? Sin duda, Bella fue uno de los grandes elementos de utilidad, vamos a decirlo así, en el caso del náufrago, de este náufrago, perdón. Pero creo que pensándolo de una manera más sintética, el caso de Bella, por ejemplo, le ayudó no solamente a estar manteniendo la fe y la esperanza, sino incluso estar preocupado por alguien que no fuera él mismo, es decir, poderse hacer cargo de alguien. Claro. Y el cuidado que estaba llevando por Bella es lo que también mantuvo a Timothy bastante bien en estas condiciones. Ese cariño que siente por ella, esta cercanía que siente, justo como la refiere, como pues parte de su familia, ¿no?, como parte de su vida actual, pues es lo que le permitió mantener a Bella en condiciones de vida suficientemente buenas y a él mismo también. Claro. Ahora,
si hubiera estado solo, Francisco, que nos dices que sería una situación sumamente más compleja, ¿cómo mantenerse fuerte mentalmente? No sé si ustedes se acuerdan de este caso que se ve en la película del náufrago de Tom Hanks. Claro. Que hace un El balón. personaje exactamente con el balón, y justamente hablábamos de los elementos de alrededor, los elementos incluso con los que se puede topar en la cotidianidad, pues finalmente se convierten en elementos útiles para que el náufrago, por ejemplo, en estas condiciones, pueda llevar a cabo ejercicios de interacción, roleplay, situaciones en donde pueden mantener su cordura. Pensemos que las personas solas en condiciones extremas como temperaturas, insolación, deshidratación o hambre, por ejemplo, pueden empezar a tener datos donde su condición mental, donde su orientación empieza a fallar. Y justamente a través del lenguaje, a través del discurso, a través de vincularse con los otros, aunque sean elementos aparentemente artificiales, pueden mantener esta orientación y esta coordinación mental durante más tiempo. Oye, Francisco, y ahora que ya regresó a tierra, ahora que fue rescatado, pienso en cómo se puede recuperar una persona que estuvo varada 3 meses sin saber si iba a poder regresar a su país, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a necesitar él? Me imagino que desde luego ayuda psiquiátrica, mental. Sí, pues primero que todas las condiciones de su cuerpo se recuperen, ¿no? Que se recupere el estado de nutrición que tiene, por ejemplo, que se recupere incluso el tema de la rehabilitación física, porque los movimientos estaban limitados, entonces tiene que recuperar toda su fuerza, toda su musculatura, por ejemplo, estas condiciones que tenía su cuerpo antes del naufragio. Y justamente posterior a ello empezará la parte psicológica. Posiblemente pueda tener un estrés postraumático, que es una de estas grandes condiciones psiquiátricas que ocasionan molestias como, por ejemplo, reviviscencias, recuerdos continuos, flashbacks acerca de la situación, sueños vívidos, por ejemplo, y conductas evitativas. Pero Timothy nos dice muy asertivamente y con mucha seguridad que él se va a subir a un barco y que va a regresar a navegar, ¿no? Entonces, parece que no tiene mucho estrés postraumático. Francisco, pues qué historia de vida la de Timothy, la de Bella y de todas estas personas que han sobrevivido pues en alta mar, en bosques, en selvas. Veíamos el caso hace unas semanas de los chiquitos en la selva de Colombia y lo importante que es tener fuerte aquí. Gracias, Francisco. Gracias a ustedes.